Buenas de nuevo, crack bursátil. Como ya sabrás, la bolsa y los mercados están teniendo una recuperación en V tras la crisis producida por la pandemia, que ha pillado por sorpresa a muchos inversores, y actualmente recibo muchas preguntas sobre la situación actual de mercado, ya que mucha gente no entiende esta subida tan brusca ni los motivos por los que se ha producido. Entonces, ¿nos encontramos en una burbuja o es un buen momento para comprar acciones? Esa es la pregunta del millón que trataremos en este vídeo y sobre la cual voy a darte mi opinión personal y voy a comentarte la estrategia que estoy siguiendo actualmente. Aparte de esto, voy a mostrar los rendimientos que han tenido las 4 carteras que hicimos en este vídeo hace cerca de 2 meses. Te recomiendo que veas ese vídeo primero para que entiendas cómo formulamos las carteras y los motivos de compra de cada compañía, y quédate hasta el final para saber el espectacular rendimiento que ha dado la cartera cíclica en un periodo tan corto de tiempo. ¡Comencemos! Para que entiendas la recuperación en V, vamos a observar el gráfico del S&P 500 que cayó desde los casi 3.400 puntos, un 34%, hasta los 2.237 puntos en apenas un mes, y ha tenido una recuperación del 44% en los 2 meses posteriores, llegando a los 3.200 puntos. El motivo de esa caída tan fuerte fue la pandemia y el parón económico que esto supuso en la mayoría de países debido al confinamiento. Sin embargo, y como ya expliqué en el vídeo sobre cuánto iba a durar la crisis, que te aconsejo ver cuando acabe este vídeo, esta parada de la economía no iba a ser algo que perdurase a largo plazo, y aunque podía causar algunos efectos negativos en la economía a corto y medio plazo, había motivos de peso para entender que las bolsas antes o después comenzarían a recuperarse. Es cierto que esta recuperación ha sucedido más rápido de lo esperado, y esto se debe principalmente a 2 motivos. El primer motivo es que tras un aumento en el desempleo de Estados Unidos que llegó a alcanzar en abril el 14,7% de la población en paro, o sea, una destrucción de 20,5 millones de empleos en ese mes, a partir de ahí los analistas estimaron un aumento en el desempleo en los meses de mayo y junio. Sin embargo, y contra todo pronóstico, se crearon 2,1 millones de empleos en el mes de mayo y la tasa de desempleos cayó hasta el 13,3%. El segundo motivo fue que las aerolíneas de varios países están comenzando a operar y que muchas empresas han reportado un aumento de las reservas en las últimas semanas de forma inesperada. Por ejemplo, Air Baltic aumentó el número de reservas en el mes de mayo un 500%, y algunos analistas de Sojourn, empresa especializada en datos de ruta de compra de viajeros, informaron en abril que las reservas de vuelos globales realizadas en los últimos 14 días al Reino Unido para enero de 2021 aumentaron en un 242%, y en España llegaron a crecer un 160%. Y estos son los motivos principales por los que, tras tantas noticias negativas, el mercado ha conseguido esa recuperación en V de forma tan rápida e inesperada. Pero un momento, tras esta recuperación, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Está sobrevalorada la bolsa? ¿Es momento de comprar o momento de vender? Primero vamos a usar el ratio más habitual para entender si la bolsa está sobrevalorada en este momento: el PER del S&P 500. Como puedes ver, el S&P actualmente cotiza a PER 23. Si tenemos en cuenta su media histórica, que es de PER 25, podemos entender que este índice está algo sobrevalorado, aunque durante los últimos 10 años siempre ha cotizado por encima de su media histórica. También podemos ver otros índices como el Dow Jones cotizando a PER 20 o el Russell 3000 cotizando a PER 25. Así que, entendiendo esta sobrevaloración de mercado, ¿qué va a pasar ahora? Pues te voy a dar mi opinión personal, que es que en el corto o medio plazo, aunque es muy difícil de saber a ciencia cierta, el S&P va a cotizar en el rango entre los 3.200 y los 2.800 puntos y va a permanecer algo lateral. Incluso quizás a medio plazo o a varios meses vista vuelva a alcanzar máximos históricos,
ya que a Donald Trump le interesa que el mercado esté funcionando bien de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Por ello, mi opinión en el medio plazo es de alcanzar los máximos históricos del índice. Sin embargo, debemos tener en cuenta la posibilidad de un rebrote de la pandemia, que aún está sin resolver. Si este riesgo se produce, cabe la posibilidad de que el S&P pueda bajar a niveles de entre 2.400 y 2.800 puntos. Todo esto es imposible de saber a día de hoy, ya que nadie puede saber el futuro, pero es mi opinión personal, y a lo mejor tú puedes tener una opinión totalmente distinta, y eso no tiene nada de malo. Cada uno debe basarse en su propio criterio. Lo que sí es seguro es que a largo plazo, en los próximos 5 a 10 años, el S&P 500 va a tener un valor superior al actual, por lo que te recomiendo tener un horizonte temporal amplio y si quieres saber más sobre el S&P, pincha en el enlace que te dejo aquí. Entonces, con estos datos en la mano, ¿qué debemos hacer? ¿Comprar, vender, mantener? No hay una respuesta concreta a Crack Bursátil, pero voy a mostrarte la estrategia que estoy siguiendo y que me está funcionando bastante bien. Para aprender más estrategias como esta, suscríbete, dale me gusta y pulsa la campanita si quieres seguir recibiendo contenido de calidad a Crack Bursátil. Actualmente en mi cartera tengo un 80% de mi capital invertido y un 20% en efectivo. Por ello he crecido a la vez que el mercado, haciendo algunas compras entre marzo y abril y llegando a estar así al 90% invertido en esos meses. Y ahora, tras la subida, he vendido algunas de las acciones que más han subido en mi cartera y he dejado parte de esos beneficios en liquidez. Por ese motivo actualmente mi efectivo es del 20%. Por otro lado, sigo comprando acciones de algunas empresas que aún no se han recuperado tanto como el mercado y que tienen un buen potencial a largo plazo. Así que lo que te recomiendo es tener una parte de tu capital en efectivo, porque si el mercado vuelve a caer vas a poder recomprar acciones de calidad a precios inferiores. Sin embargo, si el mercado continúa subiendo, ya tienes una parte de tu dinero invertida y eso te va a reportar beneficios. Y ahora vamos con la parte del vídeo que muchos estáis esperando, la actualización y rendimiento de las carteras que expusimos en uno de nuestros vídeos anteriores. Aunque recuerda que estas carteras no son recomendaciones de inversión. Vamos a comenzar este repaso de cómo han funcionado las carteras que creamos en el canal. Aún así, debemos destacar que apenas han pasado 2 meses desde su creación y, sin embargo, nuestro enfoque debe ser a largo plazo, por lo que seguiremos haciendo actualizaciones en el futuro. Debemos añadir que haberlas formulado en un momento donde la economía estaba tan negativa nos ha dado unos buenos precios de compra y también os quiero recordar que en estas carteras no vamos a hacer rotación de activos. O sea, no vamos a vender acciones de las empresas que más han subido para comprar aquellas que menos lo han hecho, a pesar de que hacer esto sería lo idóneo. Con estas carteras solo quiero mostrar a lo largo del tiempo el efecto que tiene comprar empresas de calidad y no venderlas durante años. Aunque existe la excepción de que una empresa pierda su ventaja o su calidad por algún motivo en concreto donde deberíamos vender si los fundamentales de esa empresa se han visto afectados. Y tras esta introducción, vamos a ello, Crack Bursátil. Siguiendo el orden del vídeo anterior, vamos a empezar por la cartera de crecimiento, donde, como puedes ver en la tabla, invertimos 20.000 euros a partes iguales en 5 empresas de crecimiento de bastante calidad, por lo que cada empresa recibiría una inversión de 4.000 euros, y las empresas elegidas fueron Alibaba, Facebook, Xiaomi, JD Sport y Shake Shack. Y todos los precios de compra de todas las carteras que vamos a mostrar fueron tomados a tiempo real el 21 de abril de 2020. Como puedes observar, el comportamiento de esta cartera ha sido bastante bueno en un periodo de tiempo muy breve, alcanzando un 25% de rentabilidad, en el que destacan principalmente 4 acciones, y donde Alibaba se queda más rezagada. Por lo que lo ideal sería vender algunas acciones de Facebook y JD Sport, por ejemplo, y aumentar la posición en Alibaba, que es la que tiene más potencial de subida de las 5 empresas actualmente. Como puedes ver, los 20.000 euros iniciales han pasado a ser 24.550 el día que grabamos este vídeo,
y puedes ver los precios exactos de compra en el vídeo anterior para ver que la rentabilidad es 100% real. Si te fijas en la diferencia que existe entre el beneficio de 5.000 euros y el valor de mercado de 24.550, esto se debe al tipo de cambio, pero eso es asunto de otro vídeo. Vamos ahora con la cartera defensiva, donde también elegimos varias empresas de calidad que suelen aguantar bastante bien la volatilidad y son muy sólidas a largo plazo. Es cierto que en esta categoría empresas como Amazon o Nvidia pueden catalogarse como empresas de crecimiento, pero decidí ponerlas aquí debido a que cotizan a un precio muy exigente. Si no sabes a qué categoría pertenece cada empresa, te recomiendo que veas este vídeo sobre las categorías empresariales, pero antes termina de ver este. Como puedes observar, el rendimiento de estas compañías ha sido muy bueno para tratarse de empresas más defensivas y que estaban pensadas para aguantar bien la volatilidad. Esta cartera ha obtenido una rentabilidad del 20,5% y los 20.000 euros iniciales han llegado a los 23.400 euros. Vamos ahora con la cartera cíclica, que ha tenido el rendimiento más sorprendente de todos. Esta cartera se compone esencialmente de empresas relacionadas con la aviación y el turismo, por lo que la noticia sobre el aumento de las reservas de viajes y vuelos que hemos comentado antes les ha afectado muy positivamente. Por estos motivos ha llegado a alcanzar una increíble rentabilidad del 47,71% en menos de 2 meses y elevando los 20.000 euros iniciales hasta los 29.000 euros actualmente. Pero la estrategia de componer una cartera con muchos activos cíclicos es una estrategia muy arriesgada y poco recomendable, ya que existe un gran riesgo y la volatilidad es mucho más elevada que en cualquier otro tipo de empresas. Por ello, la estrategia que más te recomiendo es crear una cartera mixta como la que ya hicimos en el vídeo anterior y en la que, como puedes ver, hemos seleccionado 3 empresas de cada una de las categorías anteriores, teniendo así 3 empresas de crecimiento, 3 defensivas y 3 cíclicas, por lo que es una cartera mucho más diversificada. Al tener 9 posiciones totales, el capital invertido fue de 27.000 euros, donde cada empresa recibió una inversión de 3.000 euros. Y como puedes comprobar, la rentabilidad obtenida en la actualidad ha sido del 28,5%, por lo que 27.000 euros iniciales han llegado a los 33.500 euros actualmente y ha sido una rentabilidad muy satisfactoria. Igual que en las carteras anteriores, lo ideal sería hacer una rotación de activos. Y si quieres aprender a formular este tipo de carteras en una cuenta demo para mejorar tu aprendizaje, mira el vídeo que te dejo en la esquina de la pantalla, donde te muestro paso a paso cómo puedes crear un portfolio de activos. Y ahora sí, crack bursátil, te veo en el próximo vídeo.